Entonces les decía que en la primera charla básicamente consideramos la forma especial en cómo Dios creó el universo y luego, solo después de haber creado el universo, colocó al ser humano, siendo el ser humano la corona de la creación, una creación especial. ¿Y qué hace que esa creación sea especial? Que Dios dio al hombre las facultades para poder relacionarse con su creador. Eso nos hace especiales, pero también aprendimos, o mejor recordamos hace 8 días, hace 8 días también, que esa relación original fue rota por el pecado. La desobediencia del hombre hizo que esa relación se rompiera, así como veíamos en el sketch, ¿cierto? Entre Luna y el doctor Lunario. A propósito, ¿ustedes siguen con el deseo de ser astronautas algún día? Sí. Los niños debieran ver ese video. Creo que ser astronauta no es tan llamativo como parece después de todo. Unos 5 años más y yo tengo una cosa de que menos de qué preocuparme si quiero ser astronauta. Esto va a desaparecer rapidito. Algunos de ustedes no tienen que preocuparse por el cabello ya, si son astronautas. ¿Cierto, Rodri? Yo creo que voy para allá también. Una cosa menos de qué preocuparnos. Dios ha hecho de principio a fin, el mensaje desde Génesis hasta el Apocalipsis es la comunicación del deseo en el corazón de Dios por restablecer esa relación que fue rota. Y eso es lo que vamos a estar viendo y estamos viendo en esta serie, ¿sí? Sin embargo, queremos analizar esta mañana algunos aspectos que pueden llevarnos a disfrutar realmente esa vida en la forma en que Dios quiere y espera que la disfrutemos. Hace 8 días concluimos con el texto de Juan, capítulo 10, versículos 10 al 15. Si ustedes lo tienen en sus Biblias, perfecto, si no, van a leerlo acá. Y Juan 10 al 15 dice lo siguiente: el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan ¿en qué? En abundancia. Yo he querido colocar esa palabra abundancia en mayúsculas porque vamos a hacer fuerte énfasis en ese término. Yo soy el buen pastor, o sea, dice Jesús, no Albeiro. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado no es el pastor y a él no pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca el rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye porque siendo asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a Él. Y doy mi vida por las ovejas. ¿Saben? Cada vez que leo este pasaje, pienso en esas personas, en esas ovejitas que ya son de Dios y que por X o Y motivo han pasado mucho tiempo y están un poco dispersas, están un poco lejos. Y de repente un día Dios les recuerda que Él es el buen pastor y empieza a llamarlas nuevamente. Y como esas ovejas conocen la voz de su pastor, llegan de regreso. Eso es genial. Pero quiero hacer fuerte énfasis en el versículo 10. Jesús nos ha prometido una vida abundante. Ahora, cuando ustedes piensan en abundancia, ¿qué cosas vienen a sus mentes? ¿Cómo describirían ustedes algo que es abundante? Felicidad, demasiado. Claudia dice algo en abundancia. Eso es gracias. No, ella no dijo eso. Que se desborda, que rebosa, ¿cierto? Ok. Mucho de algo. Dios nos ha dado mucho de su amor y anhela que nosotros no perdamos absolutamente nada de todo lo que Él ha organizado y planeado para nosotros, para sus hijos. Pero básicamente, vida abundante en ese contexto significa que Jesús ofreció su vida en la cruz, como escuchamos leer esta mañana, hace un ratico, y que no es preciso morir para empezar a disfrutar de esa vida. Algunas personas creen que aceptaron a Cristo
Y en primer lugar, ya, la vida abundante está. Y otros creen que simplemente aceptar a Cristo es echarse una carga a sus espaldas que parece más difícil de llevar que lo que era antes de que conocieran a Jesús. En conclusión, ¿disfrutan esa vida abundante? La verdad es que no parece que están disfrutando una vida abundante. A veces incluso nosotros nos perdemos de esa vida abundante, incluso como hijos de Dios. ¿Por qué? Vamos a tratar de desarrollarlo un poco más adelante. Lo primero que quiero que notemos esta mañana es que estoy completamente seguro que vida abundante alude a cómo fue la vida en el principio. ¿Cómo era la vida en el Génesis? Dios y el hombre disfrutaban de una relación que era auténtica, que era original, que era perfecta, sin obstrucciones. Eso en primer lugar, yo creo que es volver a la vida abundante. Una vida sin restricciones por cuanto tenemos un acceso directo a Dios. Y en segundo lugar, necesitamos recordar que Dios es, que ha sido y será el principio de todo y el centro de todo. ¿Por qué menciono esto? Quiero que vayamos a Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28 y quiero que entendamos un poquito por qué necesitamos mantener en claro el hecho de que Jesús, el hecho de que Dios es el centro y no nosotros. En Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28, leemos que Dios dijo: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga ¿qué? Dominio. También lo puse en letras mayúsculas. ¿Sobre qué? Sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y ¿qué? Sométanla. Está en mayúscula. Dominen nuevamente a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Pregunta: ¿quién tenía la autoridad realmente sobre la creación en este contexto? ¿Y a quién Dios le otorgó esa autoridad? Al hombre. Esa es una de las razones por la que Dios dotó de facultades especiales al ser humano. De alguna manera, el hombre tenía autoridad sobre toda la creación. Y Dios iba a pedir cuentas al hombre por la forma en cómo administrara esa autoridad. Ustedes han escuchado que a veces las palabras tienen poder o que las palabras tienen poder. Eso se utiliza dentro de varios contextos. Pero cuando digo que las palabras tienen poder, vienen a mi mente en ese contexto esos dos términos que están en mayúscula: dominio y sometimiento. ¿No les parece a ustedes que cuando a veces tenemos dominio y tenemos el poder para someter, a veces el poder nos juega una mala pasada? ¿Han escuchado ustedes que es peligroso el poder? Sí. Y parece que Adán y Eva, esa autoridad, les pudo haber jugado una mala pasada. Pero no podemos culpar a Adán y a Eva. Podemos ver más adelante que realmente alguien dio el primer paso. Alguien le costó mantener su lugar, mucho antes de que Adán y Eva entregaran la autoridad que Dios les había otorgado en Edén. Necesitamos recordar que Dios dio toda la autoridad al hombre sobre todo lo creado, ¿cierto? No sobre el creador. Son dos cosas bien diferentes. Dios le dio autoridad, como leemos, al hombre sobre todo lo creado. Realmente lo hizo Dios, pero el hombre nunca ha tenido autoridad sobre Dios. Y saben, Adán y Eva vivieron el reflejo y vivieron las consecuencias de alguien
que no le gustó ese plan. De alguien que dijo, no, espera un momento. ¿Cómo es posible que yo no puedo ser el centro? ¿Cómo es posible que pueda haber alguien antes que yo? A propósito, esa es una clave para identificar qué es aquello que nos roba el privilegio de experimentar esa vida abundante, la cual ha prometido Jesús. Leemos en Isaías capítulo 14, versículos 13 al 14 lo siguiente. Dice, tú que decías en tu corazón, ¿subiré a dónde? Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi ¿qué? Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré ¿qué? Semejante al Altísimo. Interesante. ¿Alguna vez ustedes han visto a alguien vestirse de gloria, de éxito, de tantas cosas maravillosas que uno dice, quiero ser como él, quiero ser como esa persona? De niños es algo que nos pasa con mucha frecuencia, pero de grandes no estamos lejos de esa realidad. Hay personas que admiramos, hay personas que incluso intentamos imitar. Pero este ser al cual se refiere el profeta Isaías es bien particular. Algunos, de hecho, esa porción de la Escritura es un punto de debate, un punto de discusión teológica. Algunas personas dicen y dan por hecho que la persona o el ser en mención es Lucifer, al que nosotros conocemos como el diablo, Satanás, el enemigo, el padre de la maldad. Y otras personas dicen que hace referencia a un rey pagano al cual el profeta Isaías está transmitiendo el eminente juicio de Dios. Y hay toda una discusión ahí. Pero la mayoría coinciden en que va dirigido a los dos. O sea, definitivamente es un juicio contra un rey pagano en ese contexto, pero también hace alusión a lo que ocurrió con ese ser maravilloso, creado de una manera única y especial por Dios. Incluso, uno de los títulos para lo que nosotros llamamos diablo era estrella o lucero de la mañana. Y eso describe lo especial que pudo ser este ángel. Pero en algún momento, el contemplar tanta hermosura hizo que en su corazón anhelara un poco más de lo que debería anhelar. Dice que en su corazón tramó todo un plan tan alto que lo llevó a estar a la misma altura del Dios Altísimo. Y de paso, es una alusión a la realidad de nuestro corazón. Somos egoístas por naturaleza. Nos encanta ser primero yo, segundo yo, y si hay un tercer puesto que sea para mí. Este ser al cual se refiere Isaías no guardó su compostura, no guardó su posición, no guardó su lugar. Y en algún momento pensó que podía ser igual al mismo Dios. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Las consecuencias fueron grandísimas. Ustedes tal vez han escuchado hablar de Ptolomeo, ¿sí? ¿Han escuchado alguna vez hablar de ese personaje, de ese científico? Es un personaje que le aportó mucho a la sociedad. ¿O qué tal si han escuchado hablar del geocentrismo? Este señor Ptolomeo apareció siglo I, siglo II después de Cristo. ¿Y qué era lo que decía este señor? Este señor decía que la Tierra era el centro del universo y que todos los demás astros, todos los demás planetas se movían alrededor de la Tierra. Eso es historia, ¿sí? Pero ¿saben? Después apareció otro señor. En el siglo 1500, en el año 1540 y algo, aparece un señor llamado Copérnico. ¿Han escuchado hablar de él?
Si no han escuchado hablar de Copérnico, tal vez han escuchado hablar del heliocentrismo. ¿Y qué es el heliocentrismo? Es básicamente la teoría de que la Tierra no es el centro del universo, sino que el Sol es el centro del universo. Y uno estaría pensando, bueno, ¿y eso qué? ¿Y eso qué con nosotros? Si es la Tierra o si es el cielo, o si es el Sol, el centro del universo. Este señor Ptolomeo, que sustentaba y sostenía que la Tierra era el centro del universo, este mismo señor decía que la Tierra permanecía estática e inmóvil y que la Tierra no se movía para nada, que eran el resto del sistema el que tenían que orbitar alrededor de la Tierra. ¿Saben qué hizo la iglesia con Copérnico? Lo rechazaron. Copérnico tuvo incluso muchos problemas a la hora de sustentar sus teorías, porque la gente del siglo XV no admitía dejar de ser el centro. Eso es curioso. ¿Saben? Hay algo que me parece interesante. Mas Lucado, en uno de sus libros, menciona algo respecto a lo que estamos tratando de entender. Mas Lucado menciona lo siguiente, y quiero leerlo textualmente. Dice, tenemos que culpar a Copérnico del topetazo. Antes de la llegada de Copérnico, en el año 1543, nosotros, los terrícolas, disfrutábamos del centro de la escena. ¿A cuántos de ustedes no les encanta ser el centro? ¿Sí? ¿Nos llama la atención? Ok. Pablo en algún momento le dice a la iglesia que cuando fuesen invitados a una reunión o alguna celebración, procuraran no ocupar las primeras sillas. No quiero decir que ustedes están haciendo mal, no, está bien. Pero la razón por la que Pablo llama la atención es porque las primeras personas o las personas más importantes en una reunión ocupaban las primeras sillas. Y algunos querían pasar por importantes. Así que Mas Lucado dice, nosotros disfrutábamos del centro de la escena. Los padres podían poner su brazo entre los hombros de sus hijos, señalar hacia el cielo nocturno y proclamar, el universo gira alrededor de nosotros. El eje de la rueda planetaria, el ombligo del cuerpo celeste. El hallazgo de Ptolomeo en el siglo II nos convenció. Clava un alfiler en el centro del mapa estelar y habrás hallado la Tierra, justo en el centro mismo. Y además, completamente inmóvil. Que los demás planetas se muevan como vagabundos por los cielos, pero no nosotros. No, Señor, nosotros no nos movemos. Tan predecible como la Navidad, no orbitamos, no rotamos. Algunos planetas inconstantes y volubles giran 180 grados de un día a otro, pero el nuestro no. Oigamos un aplauso para la Tierra, el ancla del universo. Pero entonces llegó Copérnico y señaló al Sol en vez de la Tierra como el centro del universo. La gente por medio siglo negó el hecho y la iglesia lo echó a patadas. La gente no se tomaba bien los descensos de categoría por aquel entonces. Y nosotros seguimos igual. ¿Qué? Con todo esto, parecen datos históricos, ¿cierto? Pero en nuestro corazón sí hay un fuerte anhelo de acaparar la atención. ¿Sí o no? Sí. He tenido la oportunidad de ver algunos conciertos por televisión, por videos de YouTube, en donde llama la atención de que alguno de los integrantes de la banda quiere robarse el show. Y cuando uno de los integrantes de la banda quiere brillar por sobre todo el grupo, ¿saben lo que ocurre con la melodía? No existe. ¿Ustedes se imaginan donde cada ser humano quisiese ser el centro de la escena y que toda la atención estuviese sobre él y no sobre el grupo? ¿Cuál sería el resultado? Caos. En realidad sería un caos.
Pero de alguna manera eso está en nuestro corazón. Nos encanta llamar la atención. No por eso hacemos tanta bulla cuando viajamos o subimos una foto. Nos sentimos frustrados si solo subimos una foto que es maravillosa y tenemos 2 likes después de 15 minutos, ¿cierto? Entonces la decoramos, la repotencializamos porque queremos tener más me gustas. Eso es un boom. Los personajes públicos y los famosos se pelean por eso. ¿Quién tiene más o quién tiene más seguidores? Eso es algo natural en nosotros. Y en medio de toda esta locura, el apóstol Pablo nos recuerda cuál es el epicentro de toda esta problemática. En Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 17, leemos lo siguiente. Dice, Él, o sea Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Si tú creías que eras el primero, estábamos equivocados, estás equivocado. Algunas personas, incluso en las iglesias, apelan a su antigüedad, a ser pioneros de la iglesia para ganar algún derecho. Pero aquí Pablo está diciendo que Jesús es el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente. ¿Cuál es la clave entonces para disfrutar de esa vida abundante? Una vida abundante no es nada más que una vida centrada en Dios. Una vida centrada en Jesús. Creo que alguien diferente a nosotros merece la atención y la merece mucho más que nosotros. Creo que cuando vengan los días de lluvia, cuando venga el tráfico pesado, incluso cuando venga la frustración porque no hemos alcanzado lo que deseamos, necesitamos recordar que nosotros no somos el centro del universo. Necesitamos recordar que nosotros no somos la razón de todo lo que existe. Incluso necesitamos recordar que Dios no existe para hacernos felices. Esa no es la responsabilidad de Dios. Y si eso fuese mentira, entonces ¿cómo explicamos los momentos difíciles de la vida? Si Dios existiera para que usted y yo estuviésemos felices y nada más, ¿creen ustedes que Dios no tiene la capacidad para hacerlo? Sí. Pero son esas circunstancias adversas en la vida las que nos llevan a identificar que nada gira en derredor nuestro o que nosotros no somos el centro, la razón por la que el universo se mueve. Después de todo, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Y saben qué es lo más maravilloso? Que eso te incluye a ti y me incluye a mí. Usted y yo fuimos hechos, creados por medio de Él y fuimos hechos para Él. Dios no fue hecho para nosotros. Nosotros fuimos hechos por Él y para Él. Esa es la razón y es la clave de poder disfrutar una vida abundante. A veces, como mencioné hace un rato, creemos que aceptar a Cristo y ser salvos y experimentar la salvación ya. Y que esa vida abundante llega como algo fortuito. ¿Y saben? No. Por lo menos mientras estemos en esta tierra, esto no va a ocurrir de esa manera. Lo que sí ocurre es que Dios en primer lugar nos garantiza con quién vamos a pasar la eternidad. Esa es una realidad. Pero mientras eso ocurre, Dios nos promete que podemos disfrutar una vida abundante aquí y ahora.
pero no llega como algo fortuito. Llega como el resultado de colocar a Dios, de colocar a Jesús en el centro y en el trono de nuestras vidas. No hay otra manera de experimentarlo. Incluso siento y puedo decir que muchos hijos de Dios, muchos creyentes, éramos más felices antes de conocer a Cristo. He dicho eso muchas veces, lo cual es un pecado. Yo no puedo creer que una persona haya experimentado vida eterna, haya experimentado salvación y ahora esté llevando una carga más grande. Eso es imposible desde el punto de vista de las Escrituras. Dios desea que nosotros experimentemos esa vida abundante. El problema es que queremos seguir siendo el centro. Queremos seguir sentados en el trono de nuestro corazón. Y las cosas a la forma de Dios no funcionan de esa manera. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos ceder el lugar. Tenemos que bajarnos del trono y entender que el que debe gobernar y ser el centro en nuestro corazón es Jesús, porque todo gira en torno a Él. Más Lucado dice que él escribe que mientras Ptolomeo señalaba la tierra y mientras Copérnico señalaba el sol, Dios señalaba a su Hijo en la cruz y decía: por favor, que toda la creación se doble a quien es el centro de todo. Yo estoy de acuerdo con Más Lucado. Creo firmemente que es así y que debe ser así, porque al menos que eso cambie, nosotros no vamos a experimentar una vida abundante como la que Él y solo Él puede prometer. El salmista en el Salmo 8, versículos 3 al 4, captan la idea de cuál debe ser nuestra posición delante de Dios de una manera digna de imitar. El salmista escribe: cuando veo tus cielos, no los míos, obra de tus dedos, no de los míos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. ¿Saben cuándo nosotros nos consideramos con el derecho de reclamar? Cuando estamos sentados en el trono. Cuando nosotros consideramos que somos el centro y que somos la razón de todo, entonces le reclamamos a Dios por sol cuando hay días de lluvia y por lluvia cuando hay días bastante soleados, porque creemos que tenemos el derecho de reclamarle a Dios. Lo más triste de eso es que esa actitud nos roba el gozo de una vida abundante. Así que necesitamos entender que al menos que en un acto de humildad nosotros bajemos del trono, permitimos que Jesús se siente y ocupemos nuestro lugar, vamos a experimentar esa verdadera vida. Si tú has aceptado a Cristo como Salvador personal, puedes experimentar esa vida, pero necesitamos tal vez esta mañana considerar quién es el centro de nuestro universo, en torno a quién o qué giran nuestras decisiones, gira nuestra vida. Entonces, el apóstol Pablo nos recuerda en Colosenses que por medio de Él y para Él fue todo creado para que hagan parte de un todo coherente. Y ese término coherente me llama la atención, me llama bastante la atención. Y quiero concluir esta mañana haciendo énfasis a ese término. En Colosenses 1, versículo 17, Pablo nos recuerda esa gran verdad. Pablo nos dice: ustedes no son el centro, ustedes no son los personajes principales. De hecho, en el universo nuestro papel es secundario. Y Pablo dice: necesitan recordar que todo existe por Dios
y para Dios. Porque Dios hizo todo de tal manera que funcione como algo que es coherente. Dios no es incoherente. Nosotros a veces somos incoherentes, pero Dios no. ¿Y saben por qué me encanta este término? Porque Dios dice que si te creó, que si te formó y que si luego movió y organizó todo de tal manera que tú pudieras conocer a Jesús como Salvador personal, entonces tiene una vida y unos planes preparados para ti, de tal manera que puedas experimentar una vida abundante en Él. Mi pregunta esta mañana es, ¿tú ya estás experimentando esa vida abundante? Realmente como hijo de Dios, si has aceptado a Cristo, ¿puedes esta mañana decir que tú disfrutas esa vida abundante? ¿Con toda honestidad podrías decirlo? ¿Qué si tú no eres hijo de Dios? ¿Qué si no has aceptado a Cristo como tu Salvador personal? Esa vida en abundancia es el fruto inmediato de aceptar a Cristo en nuestro corazón, de entender que Jesús, que su muerte en la cruz es lo único que nos puede unir otra vez en una relación perfecta con nuestro Creador. Tal vez esta mañana tú digas, yo quiero experimentar esa vida, pero no sé cómo hacerlo. De hecho, es la primera vez que escucho algo como esto. Tal vez tú esta mañana digas, ¿qué es eso de tener una relación personal con Jesús? ¿Qué es eso de conocerle de una manera personal? Esta mañana hay personas que desean mostrarte a través de las Escrituras qué puedes hacer para experimentar esa vida abundante. ¿Cuál es el primer paso? Así que yo te pido que si esta mañana Dios está tocando tu corazón y tú quieres iniciar una relación con Dios, con su Hijo Jesús, te pido que levantes la mano. Y si quieren cerrar sus ojos, por favor, quiero pedir que lo hagan, simplemente para que estén más concentrados, concentradas delante de Dios. No es por nada más. ¿Hay alguien esta mañana que con su mano levantada diga, yo quiero que alguien me explique? Yo quiero que alguien me muestre qué puedo hacer, qué debo hacer para experimentar esa vida abundante. ¿Hay alguien? ¿Alguien que diga, yo quiero que me guíen? Yo necesito que alguien me muestre. Pueden levantar su mano. Ahora quiero que pensemos por un instante, usted y yo, que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal y que hemos dicho, Dios, sé el Rey de mi vida, el Señor de mi vida, sé tú quien dirija mi vida. Quiero que te hagas una pregunta ahí donde estás. Por lo menos en los últimos años, en los últimos meses, ¿quién ha sido el centro en tu corazón? ¿Quién ha ocupado el primer lugar? ¿Quién ha estado en el centro? ¿Quién ha estado sentado en el trono? ¿Podrías decir que Jesús, que Dios ocupa el centro en tu vida, el primer lugar en tu corazón? O que a pesar de que le dijiste un día que fuera el Señor de tu vida, tú sigues tomando tus propias decisiones, sigues buscando tus propios caminos, buscando tus propias respuestas.
Si eso es verdad en nuestras vidas, entonces podemos decir que tenemos una vida abundante que no hemos estado viviendo y experimentando. Pero hoy, este momento, nosotros podemos empezar a cambiar esa realidad en nuestras vidas. Y mi oración es que como hijos de Dios, como Conviva Norte, nosotros podamos estar llenos en Él, que podamos estar gozosos, satisfechos, que podamos decir que tenemos vida en abundancia, por cuanto disfrutamos 100% nuestra relación con nuestro Salvador. Padre, mi oración, mi petición personal, no es que tú seas el Salvador de mi vida, porque ya lo eres, y te alabo por ello. Tengo la garantía y tengo la certeza de que un día voy a estar eternamente contigo. Gracias por ello. Y sé que mis hermanos sienten y tienen tan claro eso como yo, y gracias por hacerlo. Sin embargo, las circunstancias en la vida hacen que nosotros nos perdamos del privilegio y de disfrutar esa vida que nos has prometido y que está ahí al alcance de nuestras manos, pero que no la disfrutamos cuando estamos ocupando el lugar que te corresponde. Padre, necesitamos hacernos a un lado y nosotros, cada uno, fijar nuestra atención en ti. No que tú ni nadie esté fijando nuestra atención en nosotros, sino que cada uno tengamos nuestros ojos firmes puestos en ti. Y que de esa manera nosotros podamos experimentar esa unidad, esa coherencia en lo que has preparado y en lo que nosotros vivimos. Te ruego, Padre, que nosotros podamos disfrutar esa vida. En el nombre de tu Hijo, amén. Muchas gracias.